Dimensional Fund Advisors, 2002. En junio de 2002, David Booth se enfrentaba a un dilema. Su firma, Dimensional Fund Advisors, DFA, había mostrado en los últimos tiempos un desempeño sobresaliente después de atravesar algunos periodos relativamente difíciles a finales de la década de 1990. El crecimiento era constante y las ganancias sólidas. Sin embargo, Pensions and Investments clasificaba a Dimensional Fund Advisors apenas en el puesto 96 en tamaño entre las compañías de inversión, véase el anexo 1. Si bien Dimensional Fund Advisors nunca había considerado la maximización de los activos bajo gestión como un objetivo, esa clasificación sugería que quizá era posible que Dimensional Fund Advisors lograra más como empresa de lo que estaba logrando en ese momento. ¿Debían Booth y Dimensional Fund Advisors continuar por el camino que los había llevado hasta allí? ¿O era este el momento de una gran iniciativa que pudiera catapultar a Dimensional Fund Advisors al grupo de las firmas más grandes del sector? La empresa y sus clientes. DFA era una firma de inversión con sede en Santa Mónica, California. Fundada en 1981 por Booth y Rack Seinfeld, dos exalumnos de la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas de la Universidad de Chicago, Dimensional Fund Advisors estaba dedicada al principio de que el mercado bursátil era eficiente, es decir, que si bien en cualquier periodo dado algunos inversionistas, por azar, superarían al mercado y otros lo harían peor, nadie tenía la capacidad de seleccionar acciones de manera consistente para batir al mercado. Estas creencias estaban asociadas con los defensores de los fondos indexados y, de hecho, Sinquefield había dirigido uno de los primeros fondos indexados al S&P 500 mientras trabajaba en otra firma. Pero Dimensional Fund Advisors no era simplemente un gestor de fondos indexados. Además de la eficiencia de los mercados, los fundadores de Dimensional Fund Advisors creían apasionadamente en otros dos principios: el valor de una investigación académica sólida y la capacidad de traders hábiles para contribuir a la rentabilidad de un fondo incluso cuando la inversión era inherentemente pasiva. En el momento de su fundación, Dimensional Fund Advisors supuso que actuar conforme a estas creencias fundamentales la haría única entre las compañías de inversión. Para 2002, Dimensional Fund Advisors contaba con 130 empleados, más de 100 de los cuales trabajaban en la oficina principal junto al mar en California. La mayoría del resto trabajaba en una oficina en Chicago y en otras dos oficinas de trading, en Londres y Sydney. Además, la firma mantenía relaciones de trabajo estrechas con varios académicos destacados, en particular Eugene Fama y Kenneth French, quienes habían estado involucrados con la empresa desde sus primeros años, cuando ambos enseñaban finanzas en la Universidad de Chicago. Dimensional Fund Advisors alentaba a los académicos a trabajar en temas de interés para la firma, otorgando a cualquier profesor una participación en las ganancias derivadas de las estrategias de inversión basadas en sus ideas. DFA había comenzado con un único fondo de inversión que poseía acciones de empresas pequeñas, pero para entonces ofrecía una línea de productos bastante amplia. Véanse los anexos 8 y 9 para información sobre los productos de renta variable de Dimensional Fund Advisors. Además, Dimensional Fund Advisors tenía alrededor de $2,000 millones en inversiones de renta fija. Aún así, las acciones de pequeña capitalización seguían siendo el negocio principal de DFA. Las comisiones de DFA tendían a ser más bajas que las de la mayoría de los fondos de gestión activa, pero más altas que las de los fondos puramente indexados, véase el anexo 5. Esto encajaba con la posición de DFA en el mercado como un fondo pasivo que aún así afirmaba añadir valor.
DFA comenzó gestionando dinero para grandes instituciones, y estos clientes originales continuaban representando la mayor parte de su negocio. El monto total invertido en Dimensional Fund Advisors por instituciones era de aproximadamente $25,000 millones. Estos clientes sumaban más de 125 e incluían fondos de pensiones corporativos, gubernamentales y sindicales, dotaciones universitarias y organizaciones benéficas. Casi todos los clientes institucionales de DFA estaban exentos de impuestos, ya fuera por su condición de entidades sin fines de lucro o por las exenciones fiscales otorgadas a los planes de jubilación. En 1989, Dimensional Fund Advisors decidió, además de atender a instituciones, dirigirse a individuos con alto patrimonio neto como clientes. Debido a la naturaleza poco líquida de muchas de las posiciones de DFA, la firma decidió que las cuentas directas con inversionistas individuales probablemente generarían costos intolerablemente altos. En su lugar, DFA ofreció servicios de inversión a individuos a través de un número limitado de firmas de inversión y contabilidad que actuaban como intermediarios, conocidos como asesores de inversión registrados, Registered Investment Advisors. Los Registered Investment Advisors seleccionados compartían las creencias fundamentales de DFA, especialmente la importancia de la diversificación, la baja rotación de la cartera y los bajos costos de transacción. Los asesores no recibían pagos directos de DFA, pero las bajas comisiones de DFA les permitían cobrar al cliente una tarifa moderada por asesoramiento, manteniendo al mismo tiempo razonables los costos totales. Estos acuerdos beneficiaban tanto a Dimensional Fund Advisors como a los asesores. DFA proporcionaba a los asesores de inversión registrados un producto de bajo costo al que los clientes no podían acceder por su cuenta. Además, DFA educaba a sus Registered Investment Advisors brindándoles acceso a investigadores de primer nivel que desarrollaban teorías innovadoras y análisis empíricos. Los Registered Investment Advisors, a su vez, utilizaban lo aprendido para asesorar a sus clientes. En muchos casos, este asesoramiento generaba preguntas que DFA transmitía nuevamente a los académicos para continuar la investigación. Por su parte, los Registered Investment Advisors aportaban a DFA un grupo de clientes adinerados cuyas inversiones totales en DFA eran bastante significativas. Dado que DFA no hacía publicidad, los Registered Investment Advisors eran un conducto crucial que permitía a DFA llegar a este mercado. El negocio de Registered Investment Advisors de DFA había crecido rápidamente desde su inicio en 1989 hasta superar los $15,000 millones en activos bajo gestión en 2002. Véase el anexo 2 para datos históricos sobre los activos bajo gestión de DFA. 20 años de inversión basada en investigación académica. Dimensional Fund Advisors se enorgullecía de la creencia de que sus estrategias de inversión se basaban en una investigación académica sólida. Cuando la firma comenzó en 1981, su principal producto era un fondo de acciones pequeñas, es decir, el fondo invertía en acciones cuya capitalización bursátil se encontraba por debajo de un umbral definido por el percentil 20 de todas las acciones que cotizaban en la Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange. Este fondo era conocido como el US 9 a 10 Small Company Portfolio porque contenía acciones ubicadas en los deciles 9º y 10º de la Bolsa de Nueva York en función del tamaño. Posteriormente, el fondo fue renombrado como US Macro Cap Portfolio. Esta categoría incluía un número considerable de acciones, ya que mucho más del 20% de las acciones que cotizaban en la American Stock Exchange, AMEX, y en el Over the Counter, hoy Nasdaq,
se encontraban por debajo del umbral del 9º decil de la Bolsa de Nueva York. En 2002, había más de 3.600 acciones elegibles para el Macro-Cap Portfolio. Una razón crucial por la cual Dimensional Fund Advisors consideraba tan atractivas a las acciones pequeñas eran los hallazgos de artículos académicos, en particular la tesis doctoral de Rolf Banz en la Universidad de Chicago. Banz encontró que las acciones de pequeña capitalización habían superado de manera consistente a las acciones de gran capitalización a lo largo de toda la historia del mercado bursátil, desde 1926 hasta finales de la década de 1970. Buss y Sinquefield razonaron que, si este patrón continuaba, la inversión en acciones pequeñas podría ofrecer rendimientos sustanciales a los inversionistas. Además, incluso los inversionistas escépticos respecto de estos resultados podían desear asignar una fracción de su dinero a un fondo de acciones pequeñas, dado que muchos fondos mutuos concentraban sus inversiones principalmente en acciones de empresas muy grandes. Poco después del exitoso lanzamiento del portafolio 9 a 10, DFA añadió el US 6 a 10 Small Company Portfolio, o US Small Cap Portfolio, para el cual era elegible cualquier acción más pequeña que la acción mediana de la Bolsa de Nueva York. Luego llegó el US 6-7-8 Small Company Portfolio, o US Small Accent Portfolio, donde XM significa Exact Macro Cap, que contenía acciones elegibles para el portafolio 6 a 10 pero no para el portafolio 9 a 10. Esto ofrecía a los inversionistas varias formas de acceder a segmentos del mercado bursátil no cubiertos por el S&P 500, véase el anexo 3 para más información sobre la cobertura de estos fondos. En 1986, DFA introdujo Small Cap Funds para el Reino Unido y Japón, basados en investigaciones que indicaban la existencia de un efecto tamaño también en esos países. Suponiendo que el efecto tamaño fuera un fenómeno global, la firma añadió Small Cap Funds para Europa continental en 1988, y para la región del Pacífico en 1989. Más allá del efecto tamaño. En 1992, Fama y French publicaron un artículo revolucionario titulado The Cross-Section of Expected Stock Returns. El trabajo contenía numerosos hallazgos, entre los más destacados se encontraban los siguientes. Las acciones con beta alta, la medida fundamental de riesgo en el modelo de valoración de activos de capital, Capital Asset Pricing Model, no obtenían rendimientos consistentemente más altos que las acciones con beta baja. Este resultado sacudió los cimientos de la teoría moderna de carteras, que se basaba en la idea de que los inversionistas reciben una mayor recompensa, rendimiento, por asumir más riesgo, beta. Como consecuencia de este hallazgo, el artículo fue apodado en la prensa financiera popular como el artículo beta ha muerto. Las acciones con una ratio Book Value of Equity over Market Value of Equity alta mostraban rendimientos consistentemente más altos que las acciones con bajo Book Value of Equity over Market Value of Equity. Una serie de artículos académicos previos ya había documentado efectos relacionados, en los que se observaba que las acciones con precios bajos en relación con alguna medida de los fundamentos de la empresa tendían a presentar rendimientos elevados. En 1980 Beiso había demostrado que las empresas con una ratio earnings to price alta, o, alternativamente, con una ratio PE baja, tendían a comportarse bien. Bandari, en 1986, examinó el apalancamiento, que puede medirse como la relación entre los activos totales de una empresa y el valor de mercado de su patrimonio, Assets to Market Value of Equity. Rosenberg, Reid y Landstein, en 1985,
incluso analizaron directamente la ratio valor en libros sobre valor de mercado. El artículo de Fama y French examinó todas estas variables de precio escalado y otras más, concluyendo que la ratio valor en libros sobre valor de mercado era la variable de precio escalado más potente para predecir los rendimientos de las acciones y que absorbía a las demás variables en pruebas de competencia directa, horse race tests. En consonancia con los hallazgos previos de Vance, las acciones de pequeña capitalización superaban a las de gran capitalización. Además, este efecto no podía explicarse ni por la beta ni por la ratio valor en libros sobre valor de mercado, y la ratio valor en libros sobre valor de mercado tampoco podía explicarse por el tamaño. Parecía que, al considerar los rendimientos esperados de las acciones, los inversionistas tendrían que tener en cuenta el efecto valor en libros sobre valor de mercado además del efecto tamaño. Fama y French mostraron sus resultados preliminares a Bus y Sinquefield, quienes se entusiasmaron con las implicaciones del efecto valor en libros sobre valor de mercado para la gestión de carteras. Meses antes de la publicación de The Cross-Section of Expected Stock Returns en el Journal of Finance, Dimensional Fund Advisors ya había comenzado a gestionar un fondo estadounidense de Small Value basado en esta nueva estrategia. Las acciones con alto valor en libros sobre valor de mercado favorecidas por la estrategia pasaron a conocerse en la literatura académica como Value Stocks, mientras que las acciones con bajo Book Value of Equity over Market Value of Equity que DFA evitaba pasaron a ser conocidas como Growth Stocks o, en ocasiones, Glamour Stocks. El anexo 5 muestra las características de las Value Stocks y Growth Stocks. DFA prefería el término growth, ya que la idea de que las acciones con bajo book value of equity over market value of equity rendían mal porque estaban sobrepromocionadas o excesivamente idealizadas no encajaba con su visión de mercados eficientes. DFA sostenía que las value stocks superaban a las growth stocks por la única razón por la que cualquier activo supera consistentemente a otro en un mercado racional y eficiente, porque eran más riesgosas. Aunque la fuente de este riesgo no estaba clara, la idea no resultaba inverosímil. Las value stocks, que tenían precios bajos a pesar de contar con activos significativos en sus balances, tendían a pertenecer a empresas con un desempeño reciente pobre tanto en rentabilidad bursátil como en rentabilidad operativa. Dichas acciones bien podían corresponder a empresas en dificultades, susceptibles de caer fácilmente en la ruina. En la década posterior a la publicación del artículo de Fama y French de 1992, se escribieron decenas de trabajos debatiendo si las value stocks eran realmente más riesgosas que las growth stocks. El más conocido de ellos fue otro trabajo de Fama y French, un artículo de 1993 titulado Common Factors and the Expected Returns on Stocks and Bonds. En este artículo, los autores crearon dos nuevas carteras. SMB, Small Man's Big, era una cartera que tomaba posiciones largas en acciones pequeñas y cortas en acciones grandes, manteniendo ponderaciones comparables de value stocks y growth stocks tanto en largo como en corto. HML, Man's Low Book Value of Equity over Market Value of Equity, tomaba posiciones largas en value stocks y cortas en growth stocks, manteniendo el equilibrio por tamaño. Fama y French argumentaron que la sensibilidad a los movimientos de estos dos factores, al igual que la sensibilidad al mercado, es decir, beta, constituía riesgo. Demostraron que el riesgo de beta, junto con estos dos riesgos recién identificados, explicaba una gran parte de la variación de los precios de las acciones. Además, Small Man's Big y Man's Low ofrecían una forma conveniente de resumir el desempeño relativo de las carteras Value Growth y Small Big, así como de medir la covariación con dichas carteras.
Este enfoque pasó a conocerse como el modelo de 3 factores de Fama French. El anexo 6 muestra el rendimiento promedio anual y la desviación estándar de los rendimientos de estos factores en distintos periodos. El anexo 7 muestra el crecimiento de una cartera que se rebalancea mensualmente asignando $1 a cada lado en una estrategia largo-corto basada en cada factor de Fama French. Fama y French argumentaron que, dado que sus factores explicaban una parte tan significativa de la variación común de las acciones, ello sugería que estaban relacionados con riesgos económicos reales. Otros respondieron con nueva evidencia que indicaba que las acciones pequeñas y las value stocks no parecían ser lo suficientemente riesgosas como para justificar sus elevados rendimientos promedio, y con nuevas teorías que, apoyándose en investigaciones de la psicología, sostenían que estos efectos eran consistentes con la susceptibilidad de los inversionistas a sesgos irracionales comunes. El debate continuó con intensidad. Desempeño histórico y global de las value stocks y growth stocks. Algunas investigaciones, en lugar de intentar explicar los fenómenos, pusieron en duda la propia existencia del efecto value growth. Sus autores argumentaron que el buen desempeño de las value stocks podría haber sido simplemente una casualidad o podría deberse a problemas en los datos utilizados por los investigadores académicos. Este argumento se veía reforzado por el hecho de que la investigación sobre el tema utilizaba solo unos 25 años de datos, todos provenientes de Estados Unidos. Fama y French se propusieron zanjar la cuestión. Junto con el profesor James Dedes, quien posteriormente fue contratado por DFA, revisaron minuciosamente antiguos libros amarillentos, recopilando manualmente datos de empresas que cotizaban durante el periodo 1926 a 1962. Luego clasificaron las acciones según su ratio valor en libros sobre valor de mercado. Una vez más, encontraron un efecto valor en libros sobre valor de mercado. Las value stocks superaron a las growth stocks tanto en los primeros años como en el periodo más reciente. Otra prueba fue aportada por los datos internacionales. Morgan Stanley Capital International había recopilado cuidadosamente información sobre miles de empresas en decenas de países. Estos datos incluían valor en libros, dividendos y beneficios, así como precios y rendimientos de las acciones. Fama y French analizaron estos datos y, nuevamente, encontraron que el efecto valor en libros sobre valor de mercado era robusto. Las acciones con alto book value of equity over market value of equity superaban a las de bajo book value of equity over market value of equity en prácticamente todos los países estudiados. Véanse los datos del anexo 6 sobre el desempeño global de las value stocks. Sobre la base de estos hallazgos, DFA amplió su oferta de productos introduciendo fondos value internacionales, de manera similar a como había introducido fondos internacionales de acciones pequeñas en años anteriores. Además del impresionante desempeño promedio de las value stocks, Fama y French descubrieron otro hecho intrigante. Cuando las value stocks tenían un buen año en relación con las growth stocks en un país, lo mismo tendía a ocurrir en muchos otros países. Este alto nivel de correlación entre las carteras value growth podía interpretarse como una buena noticia para los teóricos de los mercados eficientes y una mala noticia para quienes esperaban batir al mercado. Si la cartera Value Growth de Estados Unidos fuera casi independiente de la de Japón, el Reino Unido o Alemania, entonces una cartera Value Growth que combinara Value Stocks de los 4 países en el largo plazo y vendiera en corto Growth Stocks tendría los altos rendimientos promedio asociados a las Value Stocks pero, gracias a la diversificación, presentaría muy poco riesgo.
Tal situación crearía una enorme oportunidad para el inversionista internacional en Value. Posiciones apalancadas en carteras diversificadas menos growth ofrecerían rendimientos promedio extraordinarios, manteniendo niveles de riesgo razonables. Fama y Franch encontraron que no existía tal oportunidad. Aunque las value stocks obtuvieron buenos resultados en promedio, en ciertos años las carteras value fueron superadas por las carteras growth en una amplia gama de países. Este hallazgo era coherente con la idea de que invertir en value stocks realmente implicaba riesgo y que los altos rendimientos de estas acciones no eran más que la recompensa por asumir dicho riesgo. Desempeño posterior de las clases de activos de acciones pequeñas y value stocks. A comienzos de la década de 1980, Estados Unidos entró en una profunda recesión y las empresas pequeñas se vieron particularmente afectadas. A medida que avanzaba la década, la economía y el mercado bursátil experimentaron un auge, pero las acciones de pequeña capitalización continuaron rezagadas. Un factor del desempeño superior de las acciones de gran capitalización pudo haber sido la creciente primacía del índice S&P 500, un índice de grandes empresas, ya que muchos inversionistas se sintieron atraídos tanto por los fondos indexados pasivos como por los fondos de gestión activa que se concentraban en las acciones incluidas en dicho índice. Sin embargo, el pobre desempeño de las acciones pequeñas en la década de 1980 y comienzos de la de 1990 no podía atribuirse únicamente a que las empresas pequeñas estuvieran pasadas de moda en los mercados. Fama y Franch escribieron un artículo en el que mostraban que la rentabilidad y otras medidas económicas del desempeño de las empresas pequeñas habían sido débiles en relación con sus competidoras más grandes durante toda la década de 1980 y principios de la de 1990. DFA se encontraba ahora en una situación poco favorable. Aunque su fondo de acciones pequeñas seguía superando a la mayoría de los índices de referencia de acciones pequeñas y a la mayoría de sus competidores en el negocio de la inversión en small caps, el fondo quedaba por detrás de otros que habían invertido principalmente en acciones de gran capitalización. En particular, el fondo se rezagaba frente al índice S&P 500, que cada vez más se estaba convirtiendo en el referente con el que se juzgaba a todos los inversionistas. Los críticos sostenían que Dimensional Fund Advisors había comenzado a invertir en acciones pequeñas exactamente en el momento equivocado, había entrado cuando las acciones pequeñas, tras décadas de buen desempeño, habían alcanzado su punto máximo y empezaban a rendir mal. Otros sugerían que la propia DFA podía ser responsable de su bajo desempeño. Afirmaban que tan pronto como el efecto tamaño se hizo ampliamente conocido y DFA y otros fondos comenzaron a operar en función de él, el efecto desapareció, tal como predecían algunas teorías de los mercados eficientes. A finales de la década de 1990, parecía que la historia se repetía. Las value stocks, que durante décadas anteriores habían superado de manera tan consistente a las growth stocks en varios países, subieron de forma sostenida a lo largo de la década. Sin embargo, estos rendimientos constantes quedaron empequeñecidos frente al desempeño espectacular de las growth stocks, especialmente las acciones de alta tecnología con capitalizaciones de mercado muy elevadas y relativamente pocos activos en operación, exactamente el tipo de acciones que DFA evitaba con mayor diligencia. A medida que las acciones tecnológicas y otras growth stocks se disparaban durante la década de 1990, parecía que DFA se estaba perdiendo completamente la oportunidad. Por supuesto, para los inversionistas value convencidos, cuanto más subían los precios de las growth stocks, menos atractivas parecían.
Desde esta perspectiva, los precios relativamente bajos de las value stocks representaban una oportunidad cada vez más tentadora con cada día que pasaba. Pero esto ofrecía poco consuelo a los inversionistas de DFA, que tenían que escuchar las fanfarronadas de sus amigos fuertemente invertidos en tecnología. DFA esperaba que los altos rendimientos de las value stocks en 2000 y 2001 finalmente impidieran que los inversionistas pensaran que, al invertir en un estilo particular, DFA eliminaba la ventaja propia de ese estilo. Trading. Salir al mercado para comprar acciones de una empresa muy pequeña podía mover sustancialmente el precio de la acción. Este problema de liquidez era una de las principales razones por las que históricamente los fondos mutuos se habían concentrado en acciones de gran capitalización. Desde el principio, Dimensional Fund Advisors dio con una estrategia que buscaba no solo reducir los costos de transacción, sino utilizar las transacciones mismas para crear valor para DFA y sus clientes. En lugar de pujar en el mercado abierto para comprar acciones, DFA simplemente absorbía la presión vendedora de otros participantes. A cambio de aceptar grandes bloques de acciones de agentes del mercado con un fuerte deseo de vender, DFA podía extraer un descuento en el precio de compra de las acciones. A medida que se difundía la noticia de que DFA estaba dispuesta a comprar grandes bloques de acciones ilíquidas a vendedores ansiosos, comenzaron a llegar llamadas y consultas electrónicas a un ritmo de cientos por día. Por supuesto, no todas las compras podían realizarse mediante operaciones en bloque. Si los fondos ingresaban a la cartera más rápidamente de lo que aparecían oportunidades de operaciones en bloque, DFA debía comprar acciones en el mercado abierto. En el Small Cap Portfolio en 2001, el 36% de las compras se realizó mediante operaciones en bloque, véase el anexo 10. En el Macro Cap Portfolio en 2001, la cifra, no mostrada en el anexo, fue del 59%. Una compra típica de acciones por parte de DFA podía desarrollarse de la siguiente manera. Un gran fondo mutuo, fuertemente invertido en el sector minorista, podía decidir que las condiciones económicas y de mercado justificaban una rotación fuera del sector minorista hacia otro sector, por ejemplo, el energético. Ese fondo tenía una fuerte posición en Saks Fifth Avenue, una cadena de grandes almacenes con un precio de acción cercano a los $15 y una capitalización bursátil total de alrededor de $2.000 millones. El fondo poseía 1 millón de acciones, una participación significativa que representaba aproximadamente el 0,75% de la empresa. Dado que Saks Fifth Avenue negociaba típicamente alrededor de 400.000 acciones por día, el gestor del fondo sabía que deshacerse de 1 millón de acciones en un solo día, o incluso en incrementos más pequeños repartidos a lo largo de 1 o 2 semanas, podría afectar sustancialmente y de manera negativa el precio de mercado de Saks Fifth Avenue. En lugar de enviar la orden al piso de negociación de la Bolsa de Nueva York, el gestor llamaba a la mesa de operaciones en bloque de un banco de inversión o a un broker-dealer, quien a su vez llamaba a DFA. DFA evaluaba alrededor de 1.000 operaciones potenciales en un día típico y ejecutaba solo unas 20. El proceso de selección implicaba responder a una serie de preguntas cruciales. ¿Existe información importante sobre esta empresa que no conocemos? Cualquiera que considere comprar algo debe preocuparse por el problema de selección adversa, a veces conocido como el problema de los limones, la posibilidad de que el activo solo esté disponible para la venta, o solo a ese precio, porque existe algo malo en él.
Al igual que con los automóviles usados, donde los compradores siempre deben temer que el propietario no estaría vendiendo el coche si funcionara bien, ocurre lo mismo con los valores. Los traders de Dimensional Fund Advisors tomaban varias medidas para minimizar la probabilidad de que les estuvieran vendiendo un limón. En primer lugar, por lo general no compraban si se sabía que se avecinaban anuncios de noticias en el corto plazo. Por ejemplo, Dimensional Fund Advisors normalmente no cerraba una transacción en los días inmediatamente anteriores al anuncio de resultados de una empresa. En segundo lugar, Dimensional Fund Advisors trataba de evitar acciones que pudieran generar sorpresas negativas en el futuro cercano mediante una investigación exhaustiva, que podía incluir el examen de informes de la empresa así como otras fuentes de noticias. En tercer lugar, Dimensional Fund Advisors evitaba acciones en las que recientemente se hubieran reportado ventas por parte de insiders. Finalmente, Dimensional Fund Advisors minimizaba la selección adversa prestando especial atención al vendedor y a la naturaleza de los bloques de acciones que negociaba. Estos puntos se analizan a continuación. Obsérvese también lo que Dimensional Fund Advisors no hacía, no realizaba ningún análisis fundamental de la empresa en cuestión. Como creyente en los mercados eficientes, Dimensional Fund Advisors consideraba que, en promedio, el precio de mercado incorporaba correctamente toda la información pública. Su única preocupación era que no existiera información privada negativa conocida por el vendedor pero no por el mercado. ¿Es esta una contraparte con la que nos sentimos cómodos negociando? DFA reducía los problemas de selección adversa tanto tratando con contrapartes que habían demostrado ser confiables como tomando medidas para fomentar una mayor confiabilidad entre sus socios comerciales. DFA contaba con una amplia lista de vendedores habituales, firmas de corretaje que tenían una necesidad constante de negociar grandes bloques de acciones para sus clientes. Los vendedores preferidos eran aquellas firmas, y las personas dentro de ellas, que revelaban sistemáticamente a Dimensional Fund Advisors todo lo que sabían sobre la acción. Estos brokers tenían más probabilidades de cerrar una operación y de negociar un descuento menos pronunciado. DFA era más cautelosa con los brokers con los que estaba menos familiarizada. Estos vendedores podían encontrarse con que DFA prefería realizar operaciones más pequeñas hasta que se estableciera una relación de confianza, o con que DFA exigiera un descuento particularmente elevado debido al mayor riesgo asociado con la posibilidad de ser seleccionada en contra. Como una de las pocas firmas con la capacidad y la disposición para absorber grandes bloques de acciones de empresas pequeñas, Dimensional Fund Advisors se convirtió en un recurso importante. Si una institución no podía negociar con Dimensional Fund Advisors, su capacidad para operar a bajo costo podía verse gravemente limitada. Dado que una negativa de Dimensional Fund Advisors a hacer negocios con una firma de corretaje era una consecuencia que se buscaba evitar a toda costa, la zona de penalización de Dimensional Fund Advisors era una herramienta eficaz para reducir los problemas de selección adversa. Si un broker vendía a Dimensional Fund Advisors un bloque de acciones y acontecimientos posteriores dejaban claro que el broker no había sido completamente transparente acerca de su conocimiento de la empresa o de su plan de vender más acciones, el nombre de esa firma de corretaje se colocaba en un gran tablero visible desde cualquier punto del piso de negociación de Dimensional Fund Advisors. De este modo, los traders sabían que no debían hacer negocios con esa institución mientras su nombre permaneciera en el tablero. Dependiendo de la gravedad de la infracción, un broker-dealer podía permanecer en la zona de penalización durante meses o incluso más tiempo.
Dado que esta práctica de Dimensional Fund Advisors era bien conocida en la comunidad de inversión, las firmas de corretaje eran conscientes de los costos de proporcionar información falsa o engañosa, y la zona de penalización rara vez tenía que utilizarse. ¿Este es el bloque completo de acciones? Dada la importancia de la presión sobre los precios en las prácticas de trading de Dimensional Fund Advisors, no sorprende que las ventas futuras de la acción, así como la información sobre los beneficios de la empresa, fueran de interés central para los traders de Dimensional Fund Advisors y sus brokers. Lo último que DFA quería era comprar un bloque de acciones para que, inmediatamente después, el vendedor colocara otro bloque adicional en el mercado, empujando el precio a la baja justo después de la compra de DFA. Por ello, DFA exigía que los vendedores revelaran y ofrecieran a la venta la totalidad de las acciones que poseían. A menos que DFA estuviera convencida de que la compra en bloque incluía la posición completa del vendedor, la operación no se consideraba. DFA ofrecía varios beneficios a cambio de esta divulgación. En primer lugar, con frecuencia estaba dispuesta a absorber el bloque completo de acciones, como consecuencia de comprar bloques muy grandes. DFA llegó a poseer más del 5% de las acciones de muchas empresas pequeñas. Esto simplificaba la tarea del broker y reducía la probabilidad de que cada bloque parcial vendido empujara a la baja el precio de la siguiente venta del broker. En segundo lugar, DFA tenía una reputación impecable en materia de confidencialidad. Los vendedores se sentían seguros revelando a DFA el tamaño de sus posiciones y el tamaño de sus ventas planificadas. Una filtración de información sobre una venta inminente podía, por supuesto, hacer caer el precio de la acción antes de que la venta se realizara. ¿Esta operación de trading aumenta o reduce la diversificación del fondo? La estrategia de Dimensional Fund Advisors consistía en intentar replicar un índice amplio de acciones pequeñas ponderado por valor. La firma no tenía interés en apostar por empresas específicas mediante la toma de posiciones especialmente grandes, dejaba ese tipo de trabajo a los gestores de fondos activos. Por otro lado, igualar de manera exacta las tenencias del índice requeriría que DFA acudiera al mercado como un comprador decidido, lo que implicaría pagar primas por las acciones en lugar de obtener descuentos. Por ello, los traders de DFA debían equilibrar dos objetivos: querían adquirir las acciones que podían comprarse con los mayores descuentos posibles, pero hacerlo de una manera que mantuviera al fondo lo más diversificado posible y, por tanto, con un error de seguimiento, tracking error, mínimo respecto al índice de acciones pequeñas. DFA estaba dispuesta a comprar más de una acción que ya estuviera sobreponderada en la cartera en relación con el índice, pero cuanto mayor fuera la sobreponderación, mayor debía ser el descuento que DFA obtuviera para que la compra resultara atractiva. ¿Qué tan grande puede ser el descuento que podemos obtener en la operación? Todo el proceso podía tomar solo unos minutos si el vendedor era conocido y la acción había sido revisada recientemente para otra operación. En otros casos, la negociación podía tardar hasta 2 semanas. Al final, todos los demás factores importaban únicamente en la medida en que se midieran en relación con el precio. Ante un descuento lo suficientemente grande, DFA estaba dispuesta a asumir un mayor riesgo de selección adversa o una diversificación ligeramente menor. Cuando entraba una llamada, el tamaño del descuento no se conocía. Los traders tenían que usar su conocimiento del broker y de los mercados para estimar qué tan bajo podía ser el precio que pagarían y aún así cerrar el acuerdo. El tamaño del descuento disponible era la última y más crucial pieza del rompecabezas.
Historial de trading. Históricamente, todo este cuidado había generado beneficios considerables. DFA encargó investigaciones para medir el efecto de sus tácticas de trading. Los resultados de uno de esos estudios, realizado por el profesor Donald Kahn de la Wharton School, se muestran en el anexo 10. En 2001, DFA obtuvo un descuento promedio de 3,33% en sus operaciones en bloque. Sin embargo, solo el 36% de las compras del fondo se realizó mediante operaciones en bloque. Para el 64% restante, DFA tuvo que trabajar la orden, comprando acciones pacientemente de una manera que esperaba que tuviera un impacto mínimo sobre el precio. Kahn estimó que DFA perdió un 0,58% en costos en estas órdenes. Tomar un promedio ponderado de estas cifras arrojó un descuento promedio de 0,83% para todas las órdenes. En 2001, el trading de DFA en el US Macro Cap Portfolio fue aún más eficaz. El descuento promedio de compra para todas las operaciones fue de 2,13%. Dado que los activos bajo gestión hasta entonces habían crecido de manera constante, rara vez había existido la necesidad de vender por razones de liquidez. DFA se aseguró de que retiros muy grandes no la obligaran a vender acciones reservándose el derecho de rescatar retiros en especie, es decir, entregando participaciones en cientos de acciones. Además, la estrategia pasiva de DFA implicaba que no vendía basándose únicamente en una nueva opinión negativa sobre la empresa. En general, DFA vendía acciones solo si un título ya no encajaba en la cartera en la que estaba, si una acción pequeña se volvía grande, o si una value stock se convertía en una growth stock. Tales cambios, por lo general, ocurrían simultáneamente con aumentos sustanciales de liquidez. Después de todo, una acción demasiado grande para el US Macro Cap Portfolio podía venderse al US Small Action Portfolio, y una acción demasiado grande para el Small Action normalmente ya era lo suficientemente grande como para ser bastante líquida. Para cuando DFA estaba vendiendo, la acción con frecuencia ya no era difícil de negociar. Cuando DFA vendía, su estrategia solía ser la opuesta a su enfoque para comprar grandes bloques. En lugar de negociar grandes bloques, ofrecía al mercado pequeñas cantidades de acciones, típicamente menos del 25% del volumen diario, cada día. Dado que cualquier acción individual constituía solo una pequeña fracción de la cartera, los traders podían tomarse su tiempo para deshacer la posición, sabiendo que mantener las acciones un poco más no afectaría seriamente el desempeño. Los descuentos en las compras, combinados con la evitación de la selección adversa, habían permitido que la cartera de acciones pequeñas gestionada pasivamente por DFA superara a los índices típicos de small caps en aproximadamente 200 puntos base por año durante los últimos 20 años. Esto había generado una gran frustración en muchos otros fondos de acciones pequeñas. Y Watson Associates, una reconocida firma de investigación financiera, había decidido a comienzos de la década de 1980 que el fondo pasivo de DFA era el índice de referencia apropiado para los fondos de small caps en general. Comparar esos fondos con un índice sin incorporar costos de trading sería, según Watson, injusto. Después de todo, como las acciones pequeñas entran y salen, no hay forma de administrar un fondo de small caps sin operar. Al parecer, Watson no había contado con la capacidad de DFA para convertir la dificultad de negociar acciones pequeñas en una oportunidad. En consecuencia, la mayoría de los fondos de small caps obtuvo rendimientos inferiores al benchmark de Watson en periodos largos.
Nuevos productos, fondos con gestión fiscal, Tax Managed Funds. En años recientes, Dimensional Fund Advisors había ampliado su línea de productos principalmente mediante adiciones regulares a líneas de negocio existentes. Pero Dimensional Fund Advisors implementó un área de negocio completamente nueva que entusiasmó a la alta dirección, las estrategias con gestión fiscal. Véase el anexo 11. Fondos con gestión fiscal, una introducción. El producto más nuevo de Dimensional Fund Advisors era una familia de fondos administrados para reducir el pago de impuestos. Estos fondos no eran apropiados para todos los inversionistas. Una porción considerable del dinero invertido en valores estadounidenses no estaba sujeta a impuestos, en particular, los activos de planes de jubilación. Los inversionistas que sí estaban sujetos a tributación comenzaron en la década de 1990 a ser más conscientes de los costos asociados con los impuestos sobre las inversiones. Esto fue de la mano con la creciente popularidad de los fondos indexados. No sorprende que los inversionistas preocupados por comisiones de gestión de 50 o 100 puntos base y otros costos de la gestión activa vieran la reducción de impuestos como una gran oportunidad para mejorar el desempeño neto de sus inversiones. La ley exigía que los fondos mutuos distribuyeran dividendos y ganancias de capital a los clientes del fondo, de modo que los inversionistas individuales eran los contribuyentes finales por cualquier flujo imponible recibido por un fondo de Dimensional Fund Advisors que mantuvieran. En abril de 2001, la Securities and Exchange Commission puso en vigencia una norma que obligaba a todos los fondos mutuos a divulgar los rendimientos después de impuestos, además de los rendimientos antes de impuestos cuya divulgación se requería desde hacía muchos años. Como los inversionistas tienen distintas circunstancias fiscales, la Securities and Exchange Commission introdujo una fórmula estandarizada para calcular rendimientos después de impuestos. En esencia, asumía que los inversionistas del fondo se encontraban en el tramo más alto del impuesto federal para el cálculo de ambos tipos de impuestos personales aplicables a las acciones en Estados Unidos. Los dividendos se grababan como ingreso ordinario. Para los inversionistas del tramo máximo esto significaba impuestos federales a una tasa de 39,6%. Más impuestos estatales y locales que iban desde cero en estados como Florida hasta 10% o más en la ciudad de Nueva York y California. Las ganancias de capital no se grababan hasta que se realizaban, es decir, hasta que el inversionista vendía la acción. En ese momento, el gobierno federal aplicaba impuestos sobre las ganancias netas de los inversionistas del tramo máximo a una tasa de 28% si la acción se había mantenido menos de un año, y de 20% si se había mantenido por más tiempo. Los impuestos estatales variaban. Si un inversionista vendía una acción con pérdida, las pérdidas podían deducirse de las ganancias, y, en una medida muy limitada, del ingreso ordinario, antes de calcular los impuestos. DFA reconoció que unas pocas estrategias simples podían reducir considerablemente los impuestos pagados por los clientes. Reducir dividendos. Los dividendos se grababan mucho más que las ganancias de capital, no solo a una tasa más alta sino también antes. Las ganancias de capital eran más fáciles de diferir. Esto era particularmente cierto para DFA, cuyo enfoque pasivo le permitía a menudo mantener una acción durante muchos años antes de venderla. En 2002, era fácil encontrar acciones que no pagaran dividendos. Un artículo reciente de Fama y French, Disappearing Dividends, Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay,
mostró que el porcentaje de acciones listadas que pagaban dividendos había caído de 66,5% en 1978 a solo 20,8% en 1999. Pero muchas de las empresas más grandes seguían pagando dividendos trimestralmente. El desafío para las ofertas con gestión fiscal de DFA era replicar de cerca el desempeño de un índice que, por estar ponderado por tamaño, asignaba un peso considerable a acciones que pagaban dividendos, manteniendo a la vez baja la rentabilidad por dividendos total de la cartera. Dado que mantener acciones consistentes con la misión del fondo era esencial, las value stocks en particular podían plantear un problema, ya que este tipo de acciones tendía a tener altas rentabilidades por dividendos. Reducir ganancias de capital. Como se señaló, los impuestos sobre ganancias de capital se cobraban solo al vender la acción. Por lo tanto, en general podían evitarse si los flujos netos hacia el fondo eran positivos, excepto en casos especiales como una compra en efectivo de la empresa. Sin embargo, si nunca se vendía ninguna acción, la cartera tendería a desviarse del benchmark, ya que las características que hacían que una acción entrara en un fondo, como ser value o pequeña, cambiaban. Cuanto más amplias fueran las tenencias del fondo, menos severo era el problema. Pero en ocasiones sería necesario vender para rebalancear, o porque algunas acciones pagaban dividendos tan altos que interferían con otros objetivos de gestión fiscal. Evitar ganancias de corto plazo. Dado que las ganancias en acciones mantenidas por menos de un año se gravaban más, los inversionistas podían ahorrar manteniendo activos cuyo precio hubiera subido más allá del primer aniversario de su compra. Cosechar pérdidas de capital. Cuando el precio de una acción caía por debajo del precio al que se compró, venderla generaba una pérdida de capital que reducía impuestos. Para aprovechar esa pérdida, el inversionista debía esperar 30 días antes de recomprar la misma acción, la regla de venta ficticia o wash sale rule. Por supuesto, esta cosecha de pérdidas requería transacciones adicionales, cualquier costo asociado debía sopesarse frente al beneficio fiscal. El negocio de fondos con gestión fiscal. La gestión fiscal era un negocio natural para DFA. Un fondo exitoso necesitaba realizar operaciones beneficiosas desde el punto de vista impositivo manteniendo bajos los costos de trading, y los costos de trading bajos, o negativos, eran una especialidad de Dimensional Fund Advisors. Y, como se mencionó, el cliente típico de DFA era precisamente del tipo que se preocuparía por este tipo de servicios. Por último, el problema de optimización fiscal era técnico y complejo. Requería estimaciones sofisticadas de covarianzas entre acciones para calcular la pérdida de diversificación y el error de seguimiento, tracking error, que resultaría de reducir el peso de acciones que pagan dividendos en la cartera. Dadas las conclusiones de Fama y French mencionadas, una cartera que no recibiera dividendos podría invertir en 4/5 partes de todas las acciones listadas. Sin embargo, muchas de las acciones más grandes sí pagaban dividendos, y en algunas industrias era difícil encontrar empresas que no pagaran. Aceptando algunos dividendos, el fondo podía lograr una mayor diversificación. El anexo 12 ilustra este trade-off. Cuanto más se inclinaba la cartera hacia acciones que no pagaban dividendos, y se alejaba de la cartera de mercado máximamente diversificada, más aumentaban el error de seguimiento y la volatilidad. Otra cosa que los inversionistas debían considerar era la posibilidad de que la gestión fiscal condujera a costos de transacción más altos.
Podría ser necesario renunciar a operaciones en bloque que de otro modo serían rentables para evitar acciones que pagaran dividendos, y la cosecha de pérdidas podría incurrir en costos no triviales. DFA debía tener presente la misión de cada fondo. Podía aparecer una oportunidad para comprar una acción a buen precio, pero si era una growth stock, entonces comprarla para la cartera Value con gestión fiscal sería inapropiado. En consecuencia, los beneficios fiscales y los costos de transacción de cada posible operación debían evaluarse junto con los efectos sobre las exposiciones a factores de riesgo del fondo y su volatilidad total para determinar si la operación aportaba un beneficio neto a la cartera. DFA, con sus empleados técnicamente capacitados y su grupo de expertos académicos, se consideraba bien posicionada para afrontar este problema desafiante. En enero de 1999, Dimensional Fund Advisors lanzó fondos con gestión fiscal para acciones de Small Cap Value e International Value. En 2001 se añadió un fondo con gestión fiscal para todo el mercado. Las comisiones de este fondo y de las ofertas posteriores con gestión fiscal de DFA fueron aproximadamente 10 puntos básicos más altas que las de fondos similares de DFA que no eran sensibles a impuestos. Aunque aún representaban una parte pequeña del negocio de DFA en 2002, los fondos fiscalmente eficientes parecían destinados a ser una gran parte del futuro de DFA. El futuro de Dimensional Fund Advisors. En 2000 y 2001, los precios de las acciones tecnológicas y de las growth stocks en general se desplomaron. Aunque el mercado en su conjunto cayó, las value stocks superaron ampliamente a las growth stocks, con un rendimiento neto de la cartera Hamana-Slow de más de 80% en el periodo de 2 años. Los fondos Value de DFA obtuvieron rendimientos extraordinarios, justificando la fe de sus inversionistas de largo plazo y consolidando el dominio de DFA sobre la lealtad de sus clientes. DFA se había convertido en una firma bien establecida y exitosa. Había construido una franquicia rentable alrededor de aquello que hacía mejor y había ganado suficiente confianza de sus inversionistas como para poder soportar incluso un periodo prolongado de rendimientos pobres. La pregunta era, ¿qué seguía? El mejor plan era continuar haciendo lo que había funcionado, crecer de manera constante a medida que nuevos inversionistas conocieran el Evangelio de DFA por recomendación y, ocasionalmente, añadir nuevos productos? O, si era el momento adecuado para un paso audaz, ¿en qué dirección? A pesar de lo bien que iban las cosas, persistía entre los fieles de la firma una sensación inquietante, con principios tan verdaderos y habilidades tan impresionantes. Dimensional Fund Advisors merecía ser una fuerza más dominante en el siglo XXI.